Gato cuenta. Mis amigos me organizaron una intervención, pero la razón me hizo reír y llorar. Todo empezó, creo yo, hace unas 2 semanas. Pequeñas cosas. Mi mejor amiga, Camila, que es el tipo de persona que planifica una fiesta de cumpleaños con 6 meses de antelación y tiene un calendario de Google compartido con las fechas de caducidad de su yogur, empezó a actuar rara. No era su habitual rara y controladora, sino rara y conspirativa. Un día, estábamos tomando café y le mencioné casualmente que había visto la 4ª temporada de The Crown de nuevo, por 3ª vez. En lugar de su habitual comentario sarcástico sobre mi adicción a Netflix, ella simplemente se tensó. Sus ojos se abrieron un poco y luego miró rápidamente a su alrededor, como si temiera que el barista nos estuviera escuchando. Ah, sí, dijo con una voz demasiado casual. Interesante. Y luego cambió el tema abruptamente a los problemas de plomería de su tía. En ese momento no le di importancia, pero en retrospectiva, fue la primera bandera roja. Luego, estuvo Leo. Leo es el tipo de amigo que siempre tiene una broma para todo, el alma de la fiesta, pero también es el más sensible de todos. Un día, estábamos en el gimnasio y me preguntó qué había hecho el fin de semana. Le conté que había estado súper concentrada en terminar un proyecto de trabajo, lo cual era cierto, y que luego me había relajado viendo un documental sobre la vida de los pingüinos emperador en la Antártida. Esperaba alguna burla sobre mi vida emocionante, pero en cambio, él se detuvo a medio crash de banca, se levantó lentamente y se acercó a mí con una expresión de genuina preocupación en su rostro. Oye, ¿estás bien, de verdad?, preguntó, bajando la voz. Últimamente te noto, un poco distinta. Le aseguré que estaba perfectamente bien, un poco cansada por el trabajo, nada más. Él asintió lentamente, pero su mirada seguía siendo escrutadora. Me hizo sentir como si estuviera guardando un secreto oscuro. Y luego estaba Sofía. Sofía es la más directa de mis amigos, la que te dice las cosas a la cara, sin filtros. Una tarde, estábamos comiendo en mi casa y ella no paraba de mirar mis plantas. Tengo bastantes, es mi pequeña obsesión. Oye, ¿las has regado hoy?, me preguntó, señalando mi helecho de Boston que, para ser justos, sí que se veía un poco lánguido. Le dije que sí, que por supuesto, pero ella se encogió de hombros y dijo, bueno, pues parece que necesita un poco más de amor. Fue una frase extraña. No una crítica, sino casi una indirecta. Como si el helecho fuera una metáfora de algo más. A medida que los días pasaban, la atmósfera entre mis amigos se volvió cada vez más espesa. Se cuchicheaban entre ellos cuando yo estaba cerca, sus conversaciones se silenciaban de repente cuando entraba en una habitación, y sus mensajes de texto parecían tener un subtexto que no lograba descifrar. Empecé a sentirme como si estuviera en un episodio de Mentes Criminales, tratando de armar un rompecabezas con piezas que no encajaban. ¿Me habían organizado una fiesta sorpresa y se estaban volviendo locos para que no lo descubriera? No, mi cumpleaños fue hace meses. ¿Había hecho algo terrible y no me había dado cuenta? ¿Había insultado a alguien sin querer? La paranoia se apoderó de mí. Empecé a revisar mis redes sociales, mis mensajes, mis correos electrónicos, buscando alguna señal, alguna pista de lo que podría haber hecho para que mis amigos actuaran de esa manera. Nada. Absolutamente nada. Me sentía como un personaje en una novela de Agatha Christie, esperando la revelación final. El pasado sábado. Ese fue el día. Camila me llamó por la mañana con una voz falsamente animada. Oye, necesito tu ayuda. Mi coche se quedó atascado en el estacionamiento del supermercado y no puedo moverlo. ¿Puedes venir a echarme una mano, por favor? Te invito a comer lo que quieras. Me sonó extraño. Camila es perfectamente capaz de llamar a la grúa, y además, es bastante autosuficiente. Pero, ¿quién soy yo para negarle la ayuda a una amiga en apuros? Además, la comida gratis siempre es un plus. Me puse unos vaqueros y una camiseta vieja, pensando que tal vez tendría que empujar el coche o algo así. Cuando llegué al estacionamiento del supermercado, vi el coche de Camila. Estaba perfectamente estacionado. Y al lado,
el coche de Leo. Y el de Sofía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esto no era normal. Había una sensación de fatalidad en el aire. Mientras me acercaba, vi a Camila, Leo y Sofía parados al lado del coche de Camila, con las manos detrás de la espalda, casi como si estuvieran esperando a un criminal. Mis amigos. Parados ahí, con expresiones serias que no les quedaban para nada. ¿Qué está pasando?, pregunté, con la voz un poco temblorosa. Camila, tu coche está perfectamente bien. Camila dio un paso adelante. Llevaba una carpeta en la mano. Una carpeta. Mi nivel de ansiedad se disparó. Tenemos que hablar, Valeria, dijo Camila, con una solemnidad que me hizo reír nerviosamente. Es una intervención. Ahí fue cuando la risa nerviosa se convirtió en un nudo en el estómago. ¿Una intervención? Yo. ¿Por qué? Mi mente empezó a correr a 1000 por hora, repasando cada una de mis acciones de los últimos meses. ¿Había acumulado demasiadas deudas? ¿Me había obsesionado con alguna celebridad de forma poco saludable? ¿Me había unido a una secta secreta de amantes de los gatos que se reunían a medianas noches en un bosque cercano? Mis amigos me miraban con una mezcla de preocupación y determinación. Leo se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. Sabemos que esto es difícil, pero estamos aquí porque te queremos. Hemos notado algunos cambios en ti últimamente y estamos preocupados. Sofía, siempre la pragmática, añadió, sí, amiga. Necesitamos que seas honesta con nosotros. Me llevaron a un pequeño café cercano, uno que sabía que solía estar vacío los sábados por la mañana. Se sentaron frente a mí, y Camila abrió la carpeta. Ahí fue cuando vi las hojas de papel. Varias. Con puntos enumerados. Parecía una presentación de PowerPoint, pero en papel. Mi mente ya estaba en estado de shock. Bueno, dijo Camila, aclarando su garganta. Hemos estado notando algunas cosas que nos preocupan mucho. Ella se detuvo, como si estuviera esperando un redoble de tambores. Yo estaba tan atónita que no pude hacer más que mirar fijamente. Primero, continuó Camila, has estado, ¿cómo decirlo? Demasiado organizada. Nunca has sido desordenada, lo sabemos, pero ahora tus libros están ordenados por color, tus especias por orden alfabético, incluso tus calcetines están doblados con el método KonMari. Una vez te encontramos midiendo la distancia entre tus almohadas en el sofá. En ese momento, Sofía interrumpió, y no solo eso. Tu apartamento siempre ha estado limpio, pero ahora brilla. Podríamos comer del suelo de tu baño. Y, Valeria, lo sabes, tú y yo hemos compartido un apartamento, sé que eres un ser humano. Nadie limpia tanto. Leo asintió con la cabeza. Sí, y las listas. Las listas de pendientes. La lista de compras. La lista de cosas para ver en Netflix. La lista de cosas que no debes olvidar nunca. Incluso tienes una lista para hacer una lista. Sentí una punzada de vergüenza. Era cierto. Me había obsesionado un poco con la organización. El estrés del trabajo me había llevado a buscar el control en mi entorno. Pero, ¿era eso motivo de una intervención? Camila pasó a la siguiente hoja. Segundo, tus conversaciones. Antes hablábamos de la vida, de chismes, de nuestros sueños, de películas. Ahora, el 80% de lo que sale de tu boca son hechos. Datos. Estadísticas. ¿Sabías que el 70% de las muertes por mordedura de serpiente ocurren en Asia? El tiempo promedio que un ser humano pasa durmiendo en su vida es de 25 años, incluso nos diste una clase magistral sobre la fotosíntesis la semana pasada. No pude evitarlo. Me reí. Era cierto. Me había metido de lleno en los documentales y había empezado a retener mucha información aleatoria. Me gustaba compartirla. Me hacía sentir inteligente. Y el más preocupante, dijo Camila, bajando la voz y mirándome directamente a los ojos, has dejado de chismear. No nos has traído un solo chisme jugoso en semanas. Ni siquiera el chismorreo del trabajo.
Es como si hubieras perdido tu chispa para la vida social. Ahí fue cuando la risa se me quedó atrapada en la garganta. La falta de chismes. ¿De verdad? ¿Esa era la gran preocupación? Sentí un estallido de frustración mezclado con incredulidad. También, añadió Leo, su voz suave, no has llorado en público en semanas. Ni con una película triste, ni con una canción conmovedora. Nada. Es como si hubieras cerrado tus emociones. Sofía se inclinó hacia adelante, su voz urgente. ¿Y tu falta de interés en la moda? Siempre te ha gustado vestirte bien, pero últimamente, parece que vives en pijama. Y no hemos visto tu maquillaje en días. ¿Recuerdas esa paleta de sombras que te compraste y que te costó un ojo de la cara? ¿Dónde está? Me quedé en silencio. Era cierto. Había estado viviendo en pijama, mi maquillaje acumulando polvo. El trabajo me había absorbido tanto que la ropa y el maquillaje eran lo último en mi mente. Camila, con un tono más serio, continuó, y finalmente, tu obsesión con la lectura. Antes leías un par de libros al mes. Ahora, estás leyendo como si no hubiera un mañana. Libros de historia, de filosofía, de ciencia ficción densa. Incluso te sorprendimos leyendo un manual de plomería. ¿Para qué necesitas un manual de plomería? Me miraron, los tres, esperando mi reacción. Me quedé en silencio por un momento, luego los miré a ellos. ¿En serio?, pregunté, mi voz una mezcla de incredulidad y un principio de ataque de risa. Me han organizado una intervención porque estoy, organizada, aprendiendo cosas, no chismeo, no lloro, no me maquillo y leo mucho. Los tres asintieron solemnemente. Es porque pensamos que te estás volviendo una adulta aburrida y sin alegría, dijo Sofía, con una sinceridad que me hizo reír a carcajadas. Y ahí fue cuando la risa se desbordó. No era una risa nerviosa, ni una risa sarcástica. Era una risa pura y sin adulterar, que venía del fondo de mi alma. Me reí hasta que las lágrimas corrieron por mis mejillas. Me reí tanto que me dolían las costillas. Mis amigos me miraban, primero con confusión, luego con alivio, y finalmente, con una sonrisa. En serio, logré decir entre risas. Pensé que había hecho algo horrible. Pensé que me había unido a una secta. O que había arruinado sus vidas de alguna manera. Camila se echó a reír también. Lo sabemos. Pero lo que te estaba pasando parecía igual de grave. Es como si te hubieran robado la personalidad. Pensamos que estabas deprimida, o que estabas pasando por una crisis existencial. Leo se secó una lágrima de risa. Sí, al principio pensamos que estabas acumulando cosas, como una especie de enfermedad mental. Luego nos dimos cuenta de que era la ausencia de chismes y la falta de emociones. Eras un robot. Un robot súper inteligente y organizado, pero un robot al fin y al cabo. Mientras me reía y mis amigos se unían a la hilaridad, el alivio inundó mi cuerpo. Me sentía ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Pero entonces, la risa comenzó a disiparse y fue reemplazada por otra cosa. Una oleada de tristeza. La verdad. La verdadera razón por la que había estado actuando de esa manera. Y esa verdad me hizo llorar. No es gracioso, dije, mi voz aún con el eco de la risa, pero ahora con una nota de dolor. No es una intervención para que chismoree más. Es porque, me siento perdida. Mis amigos se quedaron en silencio. Sus sonrisas se borraron lentamente. El trabajo, continué, las palabras saliendo en un torrente incontrolable. Me está matando. El proyecto que estoy manejando es enorme, las expectativas son altísimas y la presión es insoportable. Llego a casa agotada, sin energía para nada más. La organización es mi forma de sentir que tengo algo de control en mi vida, que no todo se está desmoronando. Las listas son para que no se me olvide respirar, porque a veces siento que no tengo tiempo ni para eso. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente ahora, no de risa, sino de pura frustración y agotamiento. Y los documentales, los hechos, es mi forma de escapar. De no pensar en la presión del trabajo.
de meterme en la mente de un pingüino emperador o de aprender sobre la fotosíntesis, porque es mucho más fácil que pensar en el correo electrónico que tengo que responder o en la presentación que tengo que hacer. Y no chismear, no tengo la energía. No tengo ganas de meterme en la vida de nadie más cuando la mía es un desastre. Y no llorar, es porque si empiezo, no voy a parar. Me siento tan al límite que creo que si me permito sentir la tristeza, me voy a romper. Mis amigos me escuchaban en silencio, sus caras mostrando una profunda comprensión. La culpa se reflejaba en sus ojos. Y los libros, la lectura es mi único consuelo. Es mi única forma de desconectarme del mundo real, de perderme en otra historia, otra vida. Y el manual de plomería, es porque mi grifo gotea y no tengo tiempo de llamar a nadie, así que intenté arreglarlo yo misma. Me siento tan sola, tan abrumada. Ahí fue cuando Sofía se levantó, se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Camila y Leo se unieron al abrazo grupal, sus brazos rodeándome en un gesto de apoyo incondicional. Lo siento mucho, Valeria, susurró Camila. Fuimos unos idiotas. Estábamos tan preocupados por las cosas superficiales que no vimos lo que realmente estaba pasando. Lo siento, dijo Leo, su voz quebrada. Deberíamos haberte preguntado qué estaba pasando, en lugar de asumir lo peor. No tienes que hacerlo todo sola, dijo Sofía, apretándome más fuerte. Estamos aquí para ti. Siempre. Nos quedamos allí abrazados durante lo que parecieron horas, con el olor a café y el sonido suave de la cafetería de fondo. Me sentí arropada, comprendida. La vergüenza se disipó, reemplazada por la calidez de su amor. Después de un rato, cuando las lágrimas se secaron y la calma regresó, nos sentamos de nuevo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Leo, su voz más suave de lo normal. Necesito ayuda, admití, sintiendo un alivio inmenso al decirlo en voz alta. Necesito un descanso del trabajo. Necesito volver a sentirme yo misma. Y mis amigos, siendo los amigos maravillosos que son, se pusieron manos a la obra. Camila, la planificadora maestra, sacó su calendario de Google y empezó a buscar fines de semana libres. Leo, el alma de la fiesta, empezó a pensar en actividades divertidas que no implicaran documentales sobre pingüinos. Sofía, la pragmática, me prometió venir a casa a ayudarme con la limpieza y a asegurarse de que me pusiera algo que no fuera un pijama. Esa tarde, me invitaron a comer a mi restaurante favorito, ese que hace los mejores tacos al pastor de la ciudad. Y mientras comíamos, me prometieron que estarían más atentos, que no volverían a juzgarme por mis hábitos raros, y que me obligarían a salir a chismear con ellos al menos una vez a la semana. Les conté el último chismorreo del trabajo, un colega que, al parecer, está saliendo con la jefa, lo que desató un debate acalorado sobre las políticas de la empresa, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que volvía a ser yo misma. La intervención fue un desastre cómico, una vergüenza inicial que se convirtió en un momento de catarsis. Me hizo reír hasta llorar, y luego llorar de verdad por la carga que llevaba. Pero al final, me recordó lo increíblemente afortunada que soy de tener amigos que se preocupan tanto, incluso si su método para demostrarlo es peculiar. Así que sí, mis amigos me organizaron una intervención por las razones más ridículas que te puedas imaginar. Pero al final, me ayudaron a ver que no estaba sola, y eso vale más que cualquier chisme del mundo. Aunque, para ser honesta, el chismorreo del trabajo sí que fue bastante bueno. Y mi grifo, bueno, todavía gotea. Tal vez la próxima semana. Y bueno, hasta aquí llega esta historia. De verdad, muchas gracias por ver el video y acompañarme en este relato. Espero que les haya gustado y que se hayan mantenido enganchados hasta el final. No olviden dejar su like y suscribirse a Gato Cuenta para más contenido como este. Nos vemos pronto.